Y ahora sí vamos a ver el tema de técnicas que nos va a terminar amarrando mucho el tema de por qué usamos categorías y demás como nuestra forma de estructurar metodológicamente el desarrollo. Pero primero vamos a ver o el concepto de qué es una técnica como tal de recolección. Vean, a nivel de investigación, digamos que hay dos grandes pasos. Está primero, bueno, hay una parte de planificación, pero digamos que la planificación lo dejamos ahí. Pero después de la planificación viene una etapa que es ir al campo a recoger información. Ir al campo no implica necesariamente, es que tengo que ir a hablar con personas, no necesariamente, depende del tipo de investigación. En el caso de ustedes, necesariamente sí, cualquier proyecto que ustedes hagan como TFG dentro de esta maestría, sí o sí, tienen que hacer incorporar sujetos de investigación. Aquí no hay temas de no, yo lo voy a hacer con lo que yo sé y con pura documentación de la empresa. No vale. ¿Por qué? Porque es un trabajo que es académico profesional y para que sea práctico hacia una organización o en el caso de los proyectos que vienen con una parte teórica, tiene que tener la mayor cantidad de fuentes de información, en este caso que implica personas que son los sujetos, de tal manera que se puedan tener las diferentes perspectivas y con ello tener una valoración más integral. Entonces no es válido decir, no, yo hago el proyecto porque vi procedimientos y con lo que yo sé yo lo hago. No. O hay un proceso de recolección a través de uso de personas y también un proceso de validación. En el medio de toda esa formulación, precisamente está la etapa de recolección, que es la que estamos hablando ahorita, que era lo que les acabo de decir, que hay que salir sí o sí de alguna manera a obtener información. Desde el punto de vista de investigación, por ejemplo, si yo estuviera haciendo un trabajo de investigación de lo que se le llama una revisión bibliográfica o trabajo de revisión, que es, por ejemplo, esos trabajos que dicen, bueno, este, inclusión de las tecnologías de información en la educación superior, dos puntos. Revisión bibliográfica. Entonces ese es un proyecto que no requiere del uso de otras personas, sino que es un trabajo de retrospectiva tomando un periodo de tiempo con respecto a la inclusión, por ejemplo, de estos elementos en educación superior y que adicionalmente tengo que establecer un método como prisma en el cual yo defino una base robusta de documentación revisada y a partir de ahí hacer el análisis correspondiente. Pero es un tipo de investigación que se llama investigaciones de revisión. ¿Ven? Pero en el caso de ustedes no son investigaciones de revisión, son investigaciones que sí requieren datos de primera mano, que es diferente a ese tipo de investigación. Entonces, ¿qué pasa con las técnicas? El punto es el siguiente. La técnica es, y ahí es donde vienen dos conceptos, ¿qué es técnica y qué es herramienta? Las técnicas como tal es el conjunto de procedimientos que están asociados a una actividad determinada y em, que se adquieren o que requieren una habilidad de aplicación. O sea, la técnica es un conjunto de pasos. Ese conjunto de pasos precisamente es la manera en la cual yo voy a ejecutar una serie de acciones que en este caso están relacionados a eso que nos interesa aplicar. Eso es una técnica como tal, un conjunto de pasos. Las técnicas vienen a ser como el eslabón, metodológicamente hablando, que finalmente nos lleva a los resultados. Si nosotros venimos con eslabones, venimos declarando el problema, venimos declarando objetivos, establecemos categorías. Después de las categorías, el siguiente eslabón es el establecimiento de dónde vamos a obtener la información, que son los sujetos y fuentes. Y finalmente, el último eslabón es la herramienta que nos amalgama o integra toda la parte de objetivos, la parte de categorías y nos dirige hacia cuál es la información que nosotros queremos obtener. Entonces, a través de las técnicas es que logramos obtener dicha información. Pero la técnica es el conjunto de pasos. Lo que pasa es que para instrumentalizar la técnica ocupamos herramientas. Ahí es donde viene el tema de lo que es el concepto de herramienta. Herramienta es un instrumento, es un documento, es el elemento concreto, por el cual la técnica se documenta, por el cual la técnica se instrumentaliza. Toda técnica tiene que tener al menos una herramienta. Pueden tener varias herramientas, una sola técnica, pero al menos debería tener una herramienta para que esa herramienta nos permita dar esa documentación de vía a ese conjunto de procedimientos. ¿Ven?
Por ejemplo, uno podría decir que yo trabajo una técnica que se llama Focus Group, porque el Focus Group no es una herramienta, es una técnica, donde ¿cuáles son los pasos que yo sigo? Bueno, establezco que quiero estudiar, establezco ese grupo poblacional que me sirve como grupos de expertos, que es el grupo focal, establezco la manera en la cual voy a trabajar ese grupo focal, o sea, el cómo, momento específico, transversal, longitudinal, establezco los elementos que quiero estudiar o que quiero obtener de ese grupo focal. Y a partir de ahí viene la parte de ejecución, cuando ya ejecuto propiamente el grupo focal y después ya viene la parte de análisis del grupo focal o de los resultados obtenidos. Vean que son como 5 etapas. Todo eso es la técnica grupo focal. En el medio, yo tengo que definir herramientas que voy a aplicar en la ejecución. Planifico las herramientas que pueden ser encuestas cortas, pueden ser mecanismos como discusión de resultados, como árbol de problemas. Entonces, durante el proceso yo puedo aplicar otras herramientas. Ahora bien, esas herramientas podrían estar asociadas a otras técnicas dentro de la técnica grupo focal. También puede suceder. Entonces, ¿qué es lo que quiero darles a entender con esa visión? Lo que quiero darles a entender con esa visión es que cuando uno plantea, por ejemplo, un cuestionario, no es el cuestionario en sí. Lo que yo vengo es de un proceso de planificación como tal, completo, un proceso de planificación completa, donde yo establezco toda una manera en la cual voy a dar vida a esa técnica de investigación para recolectar información y después yo tengo que también establecer cuál es el mecanismo por el cual esa técnica va a tomar forma, que es al final el instrumento. O sea, el establecer técnicas no es simplemente ir a hacer un cuadro de preguntas, porque eso es lo que pienso que es una forma de investigar. No, metodológicamente, lastimosamente, nos han enseñado mal y no nos dicen que todo esto lleva a un proceso de planificación debido. ¿Ven? Y ahí es donde comenzamos a asociar el tema de categorías y demás. Ahora bien, funciona así. Las técnicas, y obviamente en su medida o por estar relacionadas, que son las herramientas, tienen que cumplir dos parámetros, que esos parámetros son confiabilidad y validez. ¿Qué es la confiabilidad y la validez? Ok, la confiabilidad es qué tanto el uso de esa técnica o el uso de esa herramienta me va a ofrecer medidas certeras. ¿Qué tanto me acerco a la verdadera medida? Imagínenselo de esta manera. Si yo estoy utilizando un metro, que el metro es un patrón que está construido a partir de un patrón universal, y yo esa herramienta mía da 80 centímetros, pero yo vengo con un patrón universal que digamos que es el que está más cercano al original y esa medida me da 90 centímetros, entonces significa que el metro que yo me hice no es confiable, porque su medida está muy alejado de lo que sería la verdadera medida que es a partir de ese patrón real. Eso es la confiabilidad. ¿Qué tanto tengo o no medidas certeras utilizando mi técnica? Y eso incluye a su vez mi instrumento como tal. Obviamente, en la parte cualitativa es un poco complicado, pero en la parte cualitativa yo podría decir que un elemento es confiable siempre y cuando desde la construcción del elemento no partamos a elementos que sean subjetivos como tal. No puedo hacerlo de esa manera. Si yo utilizo elementos que son subjetivos, entonces ahí sí no, ahí sí estamos mal, porque eso ya comienza a quitarle confiabilidad. ¿Ven? Ok, entonces, eso es la confiabilidad desde el punto de vista subjetivo. Ahora, desde el punto de vista de validez como tal, desde el punto de vista de validez, lo que se refiere es qué tanto el instrumento logra medir lo que se espera con él. Por ejemplo, la validez de un metro es porque me logra medir distancia. Entonces, por eso es que el metro es válido si yo mido una distancia, porque el metro es un instrumento para medir distancia. Pero si yo, por ejemplo, utilizo el metro para medir líquido, volumen, ya, entonces pierde validez.
porque ese instrumento que estoy usando no está hecho para medir esa magnitud que yo espero medir. Entonces vamos a ver ejemplos. Y ahí es donde también el tema de validez puede tener un criterio subjetivo. Están los modelos de madurez. Entonces, vamos a ver para que ustedes vayan analizando. ¿En qué tanto un modelo de madurez es confiable? O más bien les hago la pregunta, de sí o no. ¿Un modelo de madurez es confiable? ¿Sí o no? Yo creo que Yo sí. diría que sí. Ok. Ajá. Desde el criterio técnico, por su construcción, el modelo de madurez es confiable, pero hay una cuestión que se llama depende. Porque depende el uso que yo le dé y en las condiciones que yo le dé, pierde confiabilidad. Entonces no pierde confiabilidad por el instrumento, sino por la técnica de aplicación. Si yo utilizo, por ejemplo, el modelo de madurez en una condición que es, por ejemplo, una organización que no conoce proyectos y lo aplico en una condición que es para que esa misma gente que no sabe proyectos me venga a decir qué es lo que quiere, perdió confiabilidad porque no está cercano de la verdadera medida por la técnica en la cual apliqué el instrumento. El instrumento, por su construcción y toda la teoría, sigue siendo confiable. Pero si yo no ajusto ese instrumento bajo la técnica a aplicarlo en las condiciones para el cual se debe aplicar, entonces perdió confiabilidad porque no voy a tener una verdadera medida. Por ejemplo, entre ustedes hay una persona que trabaja en una empresa que trabajan con lo que son ensayos. Precisamente, un ensayo en esa área, por ejemplo, agronómica, pierde confiabilidad cuando yo parto de ciertas condiciones y esas condiciones bajo la técnica de aplicación no tuve el cuidado de mantenerlas en el ensayo real. Entonces yo ya no voy a obtener una verdadera medida, ni voy a andar cercano. Entonces me pierde confiabilidad el ensayo y aunque el ensayo me arroje resultados valiosos, yo no los voy a querer tomar porque la confiabilidad, yo ya no tengo confianza en eso porque perdí las condiciones iniciales con las cuales debía haber planteado la técnica de aplicación del ensayo. Por ejemplo, experimentos tiene esa situación. Entonces ahí es donde yo les digo, ¿un modelo de madurez es confiable? Sí, yo le tengo confianza a un modelo de madurez. Lo que yo pierdo confiabilidad es si mi técnica de aplicación no está considerando los puntos en los cuales yo debería aplicar como tal, las condiciones. Y entonces eso me aleja de tener una verdadera medida, lo cual inmediatamente va en una relación casi directamente proporcional con la validez. Pero la validez viene a otro tema. ¿Un modelo de madurez es válido? Sí, es válido, pero otra vez, depende. Depende para qué lo quieran usar ustedes. Si yo voy a agarrar el modelo de madurez para partir de ahí, para decir, este es el diagnóstico de situación actual, pierde validez. Parece blasfemia lo que estoy diciendo, pero no es blasfemia. Ejemplo, yo quiero usar el modelo de madurez para decir que mi gestión de proyecto es útil o no es útil. No, un modelo de madurez no les va a decir a ustedes si las prácticas actuales son útiles o no son útiles. Porque lo que establece un modelo de madurez, por ejemplo, como el de Harold Kirchner, es simplemente establecer un nivel. Ese nivel lo establece como bajo, medio, alto. Nada más. Que si hay o no el lenguaje común, si el lenguaje común es bajo, pero no me va a decir si el instrumento que yo hice actualmente para gestionar costos es un instrumento que me puede aportar valor en mi solución. Eso no se los va a decir el modelo de madurez. Entonces el modelo de madurez no es válido, ven, donde pierde validez, si yo lo quiero usar para a partir de ahí sacar todo un panorama general. Donde también pierde validez, donde si yo digo que la organización de primera entrada es una organización empírica en proyectos y no tiene nada, entonces, ¿qué es lo que yo voy a medir con eso? Si lo que se pretende medir a nivel, como niveles, como tal, de gestión de proyectos, Jay, si ya sabemos que de primera entrada el resultado está prehecho, entonces también pierde validez porque ¿cuál medida les va a dar?
Porque yo les diría, bueno, si ustedes declararon en el problema que la organización no tiene nada, nada, nada de gestión de proyectos, pero ni por asomo desde el punto de vista estandarizado y normalizado, entonces, ¿para qué van a aplicar un modelo de madurez? Porque ¿qué es lo que pretenden medir? Y más aún, ¿qué pasa si el resultado les da diferente a lo que el problema decía? Ahí es donde entonces ese instrumento pierde validez. Nuevamente, ¿por qué? Porque la aplicación de las condiciones que teníamos que haber considerado, no entendimos para qué utilizarlo. Entonces, no pierde validez en sí el instrumento. Lo que va a perder validez sería el resultado del instrumento porque no se midió lo que se esperaba medir. Y por otro lado, no consideramos desde los puntos de aplicación las condiciones que nos diera confianza y validez del instrumento. Entonces, cuando se hace un análisis y vienen las revisiones de lectores que les marcan puntos como eso, es en este sentido de confiabilidad y validez. Esos son los dos criterios a tener en mente precisamente. ¿Les quedó más o menos claros el ejemplo que estoy haciendo de confiabilidad y validez para el concepto? ¿Qué es lo que significa dentro del tema de técnicas? ¿Comprendieron el concepto de confiabilidad y validez? Yo creo que sí, profe. Sí, todavía es un poco turbio el concepto porque tal vez nunca lo habían pensado. Es que el tema es ese. El tema es que a veces uno, y en la profesión de uno, hay cosas que uno aplica como recetas. Por ejemplo, ¿cuántos de ustedes son tal vez ingenieros eléctricos y trabajan a veces el diseño de casas residenciales? Diseño eléctrico residencial. ¿Hay alguno acá? ¿Y yo, profe? Sí, ok. ¿Qué pasa cuando uno llega a una casa? Normalmente, usted sabe que el NEC tiene dos métodos para cálculo de carga de acometidas, ¿verdad? Correcto, Y a veces uno lo que hace es aplicar una receta. normalmente. Exactamente. Lo que sucede es que normativamente te dicen eso es lo que hay que aplicar. ¿Eso qué pasa? Uno termina aplicando un procedimiento, pero no recae otra vez en el tema de las condiciones para saber si es confiable o válido lo que estoy aplicando a esas condiciones. ¿Por qué? Porque en el caso, por ejemplo, cumplimientos normativos te dicen, aplíquelo así, punto. Entonces, eso nos pasa a todos en nuestras áreas. Yo ponía el ejemplo porque yo soy ingeniero eléctrico y digamos a veces sucede que obviamente le traen a uno un plano, uno pregunta ciertas cosas, pero normativamente uno termina aplicando un procedimiento y uno no está pensando en el tema de confiabilidad y validez porque me dice, "Ye, tiene que ser válido porque la normativa me dice esto, pero no establecí tal vez y a veces no se analizan condiciones iniciales que deberían llevar a alguna cierta variación, que para eso también, por ejemplo, el código eléctrico tiene sus tablas y demás de otros factores que uno puede incluir. Pero el ejemplo, ¿por qué lo hacía? Porque a veces uno entra en una etapa operativa en los trabajos, y así como puse el ejemplo de diseño eléctrico residencial, pasa con diseños de construcciones, pasa con procesos de mejora continua, pasa con el desarrollo de ciertas experimentaciones o procesos en las organizaciones, y entonces uno pierde la noción de este tema. Lo que estoy haciendo es válido para las condiciones que quiero. Lo que estoy haciendo realmente genera confianza o qué es lo que estoy haciendo como estudio, por ejemplo. Uno lo salta porque uno establece es un cumplimiento de procedimientos, punto. Entonces, obviamente, cuando yo ya vengo a la parte metodológica y les digo, tienen que considerar esto, es un concepto que ahorita está turbio porque no es un concepto que yo aplico en el día a día de mi trabajo. Por eso era que les hacía esa analogía. Pero tomen en cuenta que por aquí empezamos ya el tema de dónde viene después, que alguien me preguntó en algún momento, y cuál es la relación que esto tiene con categorías, con causas, con objetivos. Por aquí va el tema. Confiabilidad y validez. ¿Cuáles son las condiciones iniciales que yo tengo en el estudio? ¿Cuáles serían esas condiciones iniciales que yo tengo en el estudio o en el proyecto de ustedes? A ver, ¿cuáles son las condiciones iniciales que yo tengo propiamente en el proyecto? En cada proyecto de ustedes, ¿cuáles son esas condiciones iniciales del proyecto?
Pueden ser las causas, profe, de lo que partimos nosotros para establecer, digamos, El el problema, foco de trabajo, ajá, el trabajo. exactamente. El problema y las causas son sus condiciones iniciales. Desde ahí comenzamos a alinear el tema de construcción de técnicas. Desde ahí. Si ustedes en las causas establecen, por ejemplo, que la organización no tiene nada, nada, desde ahí ya la técnica inicial parte de algo que es no tengo nada. Desde ahí. Entonces ahí es donde ya comienza a limitar el uso de ciertas técnicas que lo que van a hacer es un gasto innecesario de esfuerzo porque el resultado que van a ofrecer no va a aportar mayor valor. Entonces ahí comienzo a tener limitaciones, precisamente asociado a qué puedo usar como técnica o qué no puedo usar como técnica. Ahí están las primeras condiciones. Igual pasa lo mismo con el otro. Si yo establezco condiciones de un bajo conocimiento en proyectos, otra vez me vuelvo a limitar el uso de ciertas técnicas porque para aplicar ciertas técnicas en ciertas condiciones requiere cierto conocimiento. Entonces, vean que ya tienen condiciones iniciales las causas. Desde las causas ya a mí me permite establecer qué debería y qué no debería aplicar. Y aquí me perdonan si critico a algún profesor de los que les haya dado clases, pero es que para mí que les digan nada más, apliquemos madurez de todo, aquí tengo una herramienta para que ustedes vayan y apliquen madurez, eso está mal porque no en todo caso aplico madurez. Para un curso está bien decirles, tengo una herramienta que podemos aplicar, pero es importante aplicar y saber en qué condiciones sí puedo aplicar ese tipo de herramienta y en qué condiciones no. Porque sabiendo en qué condiciones sí y sabiendo en qué condiciones no, entonces comienzo a entender la importancia de esa herramienta en función del resultado que me puede dar, pero considerando condiciones. ¿Ven? Entonces no es un tema solamente de técnicas y técnicas, sino también saber para cuándo las voy a aplicar. Por eso les digo, perdón si en algún momento esto puede sonar como alguna crítica a algún profesor o algo así, pero es por el tema ese. Porque el tema es que yo sí he visto que les dan muchas herramientas de aplicación, que madurez, que esto, que lo otro, pero creo que esa parte donde les deben decir, miren, es que esto debería aplicar o aplica para ciertas condiciones, no gasten esfuerzo en esto, es como debería ser la verdadera enseñanza de ese tipo de herramientas. Si no, y no sé si alguno trabajara en alguna herramienta, en alguna empresa tipo consultar a Ed John, Pricewaterhouse, algunas de estas, porque si no terminamos haciendo lo que hacen normalmente en la calle los consultores. Ah, voy a contratar una consultoría en gestión de proyectos. Para receta, tome, ahí está el modelo madurez, lléneme eso. Y al final terminan contratando, a veces en el estado es tanta plata que se gasta en eso para que vengan a decir, mira, es que vos estás bajo en esto y que gané yo con eso. Y ustedes sí tienen que tener esa visión más crítica de entender cuándo se aplica y cuándo no. Más en función de su TFG, quiero que comprendan bien eso, porque así pueden discriminar cuál es el tipo de técnica que más les va a aportar valor en función del esfuerzo que ustedes tienen que hacer. Porque ir a aplicar también un instrumento de 300 preguntas, canzonas, aburridas a veces, en función de tal vez un instrumento más sencillo, también para los sujetos al que se los van a aplicar, puede ser resultar más atractivo o algo más corto pero sustantivo y a ustedes les puede aportar mayor valor, porque ese es otro elemento que ustedes tienen que considerar. Esfuerzo a aplicar, tiempo que tienen para poderlo aplicar. Ok, entonces, ahora sí. Para la construcción de las técnicas, esa construcción de las técnicas como tal van a depender también de los elementos que quiero estudiar. Y aquí voy a comenzar a trabajar ya algo un poquito más práctico. Vean, voy a agregar una nueva diapositiva acá. Desde el punto de vista práctico, yo voy a tener, ay, no era esta, era acá. Y se habrán notado que me gusta mucho como los cuadritos y los diagramas así como esquemáticos. Tenemos condiciones iniciales. Esas condiciones iniciales es el problema y las causas. Ahora, como le he dicho a más de uno, su técnica no es para venir otra vez a buscar cuáles son las causas raíz de un problema. Ya ustedes definieron un problema. Su primer objetivo se tiene que olvidar y espero no encontrar un objetivo específico que diga analizar las causas raíces del problema. No. Ya ustedes demostraron cuáles son las causas del problema. Esas son mis condiciones iniciales. Porque si van a poner un objetivo para otra vez analizar y definir por qué hay un problema en la organización y ojalá ese análisis les dé diferente al problema, se dispararon al pie porque entonces no tienen problema y por ende no tendrían proyecto. Las condiciones
iniciales ya están establecidas, que es el problema y las causas. De ahí la importancia que esas condiciones iniciales las planteen correctamente y que el problema esté bien sustentado, porque ya nuestro análisis no es para el problema. Nuestro análisis es más bien para ver qué ocupo, qué oportunidades de mejoras tengo. Por otro lado, ya ustedes plantearon entregables, que son los objetivos del proyecto. Entonces ya ustedes más o menos han delineado en grosso modo qué es el producto que se quiere tener. Y después de eso, tenemos el otro elemento que es las temáticas de estudio, que son las categorías o variables, en este caso categorías. Estos tres elementos en conjunto con un cuarto elemento que me está haciendo falta acá, te lo voy a correr acá, que es el perfil de los sujetos y las fuentes de información. Yo tengo que tomar de cada uno de estos y hacer un tipo de, vamos a ver si me sale, un tipo de embudo, por decirlo de cierta manera, donde ese tipo de embudo, ese tipo de embudo tiene que verse reflejado finalmente en la construcción de la técnica. La técnica precisamente es donde se mezcla todo eso. Porque de aquí tienen que salir los resultados. De aquí salen los resultados. La técnica tiene que ver cuáles son las condiciones iniciales para saber qué sí es válido, qué no es válido preguntar, qué aporta más valor, qué no, por ejemplo. Tiene que saber hacia qué orienta los entregables. Por ejemplo, si mi primer entregable es orientado hacia la obtención de oportunidades de mejora, la técnica debería ir orientado hacia ese punto precisamente. ¿Qué elementos se estudian dentro de la técnica que voy a plantear? Y hay las categorías de estudio. Si yo tengo una subcategoría que se llama características de los proyectos y tengo preguntas generadoras, que me faltó aquí también categorías y preguntas generadoras, esas preguntas generadoras deberían ser representado dentro de la técnica como un banco de preguntas, como alguna ficha o algún elemento donde yo pueda recolectar información sobre esas categorías y ese planteamiento de la técnica y la forma, tema, tiempo y demás que voy a desarrollar va a estar en función del perfil de los sujetos y fuentes a donde se vaya a aplicar la técnica. Porque el perfil de los sujetos me va a decir cuánto tiempo, por ejemplo, tengo para que me puedan, para que me puedan disponer y aplicarme la técnica. Ven cómo los cuatro elementos son los que definen finalmente la técnica que yo voy a utilizar. Esa fue la pregunta que me han hecho la vez pasada, no me acuerdo quién, pero si se acuerdan, me han preguntado, pero profesor, ¿cómo se hace la relación? Bueno, aquí está el punto. Para poder construir la técnica, yo requiero tener todo esto claro. Porque si yo no tengo esto claro, yo no voy a construir una técnica. Lo que yo voy a construir es simplemente lo primero que se me ocurrió, que puede tener deductivamente algo de sentido. Sí, estoy completamente de acuerdo. Puede tener algo de sentido. Pero, ahí es donde va el gran pero. Podría tener algo de sentido, pero no está alineado a lo que requerimos como un proceso metodológico ordenado. Ahí es donde surge la verdadera formulación de una técnica para recolectar información, porque tengo una intencionalidad de para qué lo ocupo. Por eso es que aquí precisamente hablábamos del tema de construcción y se inicia por el tema también de variables y se habla de variables porque es uno de los elementos que incluimos acá. Pero aquí se los hago todo el panorama general. Entonces vean lo que sucede. Supongamos y voy adelantándome con un nombre técnica, voy a aplicar una encuesta que es a través de un cuestionario. Ok, condición inicial. Y ahí comienzo a hacer un descarte.
La empresa no sabe nada de gestión de proyectos. No solamente es empírica, es que del todo no sabe nada de gestión de proyectos. La gente no tiene capacidades, no tiene conocimientos. Me decido entre un modelo de madurez o un tipo de cuestionario propio. Yo, siendo el investigador, voy por un cuestionario propio, porque ya sé que el modelo de madurez que me va a arrojar un nivel que yo ya de antemano sé por las condiciones iniciales cuál es. Bajo, cero, o sea, no lo tengo. Voy con mi modelo propio. ¿Qué entregables tengo? Oportunidades de mejora. Ok, la técnica va enfocado a finalizar con resultados que me ayuden de una manera integral saber qué oportunidades de mejora tengo sobre mi gestión de proyectos. Esa es la meta final y el objetivo final que tiene la técnica. Temáticas de estudio, proyectos y prácticas actuales. Son las dos categorías que están a nivel interno de la organización para esa técnica. ¿Ok? Y como esta técnica es para aplicarla a sujetos internos, entonces puede ser que la técnica o el cuestionario, desde ahí partimos, ya tiene al menos dos secciones. Una sección para el estudio de los proyectos de realización y otra sección para la parte de gestión de proyectos como tal. Propia de la organización, ¿verdad? Alguien puede decir, profe, ¿podría agregar alguna sobre preguntarles a ellos sobre categorías de afuera, como saber más o menos qué marcos de referencia han conocido? Sí, si quieren, conocimiento de las personas. Perfecto, podría ser una tercera sección, pero está relacionado precisamente a las categorías de estudio que tenemos. Voy con el perfil de los sujetos. Esta herramienta la veo aplicada a mis compañeros directores de proyecto. Ok, perfecto. ¿Cuánto tiempo tienen ellos disponible? Bueno, conociéndolos y por el perfil de ellos, tal vez me den una disponibilidad de 20, 30 minutos. Ok, la técnica hay que plantearla en función de que las personas puedan responder eso en temas de 20 a máximo 30 minutos. Y de esa manera, entonces precisamente se podría lograr la aplicación. Pero ven cómo la construcción de la técnica está asociado a todos esos elementos que estoy incluyendo ahí. Entonces, la construcción de una técnica que, insisto, lastimosamente nos han formado mal metodológicamente, no es, es que es un cuestionario y es poner solo preguntas ahí. No, no es solamente poner preguntas. Es realmente hacer un fundamento, una planificación del instrumento donde se va fundamentando cada parte. Si yo fundamento y todo eso tiene coherencia y todo eso está bien explicado, porque esa es la parte importante en el documento, esa construcción es la que nosotros le pedimos que expliquen y luego el resultado final, que es la herramienta, queda en un apéndice. Entonces, se están dando cuenta que si esa explicación la tienen clara y queda así bien sustentada, nadie les va a criticar propiamente la construcción de la herramienta. O sea, de base, no se puede hacer un comentario por la construcción de la herramienta, porque la construcción de la herramienta tiene un fundamento. Donde se les puede solicitar ajustes sería entonces en lo que están propiamente incluyendo como preguntas y demás o estructura, pero más por un tema de forma que de fondo, porque el fondo está atendido acá. Ese es el proceso constructivo de una herramienta de investigación. Pregunta, no sé si alguien se las ha explicado de esa manera cómo se construye una herramienta de investigación. Una primera vez. De esa manera. Sí, sé que la mayoría va a ser la primera vez porque es que en realidad eso pasa. Lastimosamente nos dicen hay que hacer herramientas y hay que hacer un cuestionario y nada más nos dicen agreguen preguntas. Pero esta es la visión metodológica real que le da fundamento a esa construcción de esa herramienta y obviamente queda también fundamentada y sustentada que ustedes no tendrían problemas. Esos son los elementos a contemplar y vean cómo estoy amarrando con todo lo que hemos visto. O sea, lo que hemos visto no significa simplemente es hagan la metodología esta, hagan. No, es que hay un fundamento por detrás y el fundamento es ese precisamente. Ahora bien, ya que vemos esa parte y siguiendo la construcción, ya vienen otros elementos que después hay que considerar en el proceso. Parte de lo que se puede incluir en el proceso sería cómo se van a codificar los datos, o sea, la planificación de una vez que el análisis de resultados está construido, cómo codifico, porque eso es parte del proceso, precisamente, y después de eso, hasta construcciones de pruebas pilotos del instrumento, que ya les voy a decir a qué se refiere eso. Y con un ejemplo, digamos, que tengo en la presentación o en la explicación. Todo eso es parte de la planificación de la construcción de los instrumentos. Entonces, ¿qué pasa? Técnicas como tal. Técnicas propiamente, yo en esta presentación incluí nada más tres,
que tampoco me voy a ir a tratar de explicarlas así como tan al detalle. Yo incluí tres de estas técnicas, que son la de observación, entrevista y encuesta, que son las más utilizadas, pero sobre todo también, por ser las más utilizadas, son las que normalmente nosotros fallamos en pensar cómo se construyen, porque las vemos como muy, no sé, como muy racionales, muy del tema de que como es lo que más hemos utilizado normalmente, las vemos como cotidianas. Entonces, como las vemos cotidianas, no le tomamos la importancia o no hemos racionalizado que realmente por detrás hay todo un fundamento interesante en el tema de estas técnicas. Entonces, por ejemplo, primera técnica, observación. Nosotros normalmente confundimos observación con ver. El ver algo no es lo mismo que observarlo. El observar incluye percepción e interpretación, incluye las dos cosas. O sea, la observación es estar ahí, pero a la vez ir entendiendo lo que yo estoy viendo, dándole un significado. O sea, tiene que haber una significancia a lo que yo estoy viendo ahí precisamente. Entonces, ahí es importante que cuando nosotros hablamos precisamente de observación, hay que entender algo. La observación se llama una observación intencionada. Cuando se planifica la observación de un proceso o de un hecho o de una situación, es porque hay una planificación orientado a cumplir con la intención por la cual hago esa observación. Ejemplo, yo me voy a ir a sentar a ver una reunión de los compañeros para ver cómo hacen la gestión. Bueno, yo no me voy a sentar a ver, me voy a sentar a observar. Entonces, esa participación de uno como un observador pasivo dentro de esa reunión tiene por ende toda una intencionalidad. Y esa intencionalidad se vuelve el objetivo de la observación, que en ese caso sería conocer y comprender cómo están haciendo ellos actualmente gestión de proyectos. A partir de esa observancia, a partir de esa comprensión, entonces mi herramienta que yo voy a utilizar es considerando que es una reunión donde voy a ser pasivo, o sea, no voy a ser parte activa porque si no me puedo, digamos, desorientar de lo que quiero y establezco una herramienta que me va a establecer los puntos más importantes que esa observación debería contemplar. Esos puntos de esa observación son los puntos relacionados a las temáticas de estudio que están asociadas a ese elemento reunión que estoy viendo, digo que estoy observando, o en la que estoy participando de manera pasiva. Eso es una observación sistemática, una observación con esa intencionalidad, que les va a dar entonces validez y confiabilidad a los resultados, porque no simplemente fue vi y anoté. No pasa con ustedes, porque obviamente ustedes están en un grado superior, son profesionales y saben de lo que estoy hablando. Pero una vez en una universidad privada, les hice esta explicación y después los compañeros me dijeron, digo, los alumnos me dijeron, profe, estamos haciendo observación. Ah, qué hecha. ¿Y qué? Aquí estamos viendo. ¿Cómo que estamos viendo? Sí, fuimos a una planta tal, pedimos permiso y aquí pasamos y estamos viendo. Y yo, pero, ¿y sus anotaciones? ¿Cuáles anotaciones? Le digo, ¿a qué están yendo? No, es que queríamos ver el proceso. Le digo, están observando, viendo. Son dos cosas distintas. O sea, perdieron el tiempo. Fue casi lo que les estaba diciendo. ¿Por qué? Porque eso no es observar. Fueron a conocer, pero no a comprender. Porque la observación lleva a la parte de comprensión. ¿Ven? Entonces, cuando uno hace una observación, uno de los elementos a considerar es cuál es el contexto de la observación. Eso es muy importante en el caso de ustedes. La observación puede ser que por un lado, sea participar, como dije, en una reunión, a como puede ser que el contexto de observación sea el seguimiento a los compañeros en cómo hacen las cosas cada uno individualmente, por ejemplo. Luego, aplicar la estrategia. Yo voy a hacer una observación un solo día o voy a hacer una observación continua en diferentes momentos, porque quiero validar, por ejemplo, que no sea solamente transversal, o sea, hoy, sino que sea más bien longitudinal para ver si como lo hacen hoy, lo hacen mañana, lo hacen el tercer día. Así me puedo dar cuenta si realmente hay variaciones o no. Puede ser. Puede ser un tema de seguimiento o puede ser un tema de intervalos. También, cuando yo agrupo por categorías,
Entonces yo establezco los puntos principales por cada categoría. O sea, yo tengo categorías de estudio y entonces yo hago una síntesis de todos los resultados tratando de ajustarlos a esas categorías. O si es más descriptivo lo que quiero hacer. O es una observación más abierta donde yo hago un análisis general. O lo hago más narrativo. Eso es parte de lo que ustedes tienen que definir en la planificación de la técnica para saber el instrumento. ¿Cuál es la ficha que normalmente se utiliza? Hay matrices de cotejo. Cuando yo hago, por ejemplo, dentro de esa ficha de observación una matriz de cotejo que sea más para una valoración, entonces puede ser una observación que tiene por intencionalidad finalmente cotejar y obtener una evaluación valorativa, o sea, cualitativa completamente usando escalas de Likert. Puede ser que sea una ficha más para toma narrativa, que es como una ficha, que es una ficha, por ejemplo, de observación. Voy a construir una muy rápidamente. Este es el ejemplo que veníamos trabajando. Por ejemplo, una ficha de observación, y aquí voy a trabajar otros elementos que son importantes que ustedes conozcan, es, ok, a nivel formal, todo elemento o instrumento debe tener un nombre, un título. Entonces, por ejemplo, ficha de observación de prácticas de gestión de la empresa. Vamos a tener objetivo, que es la intencionalidad. Entonces ustedes ahí plantean un objetivo de lo que es el instrumento o la técnica como tal. Y después viene, y ahora sí, instrucciones. En el caso de la ficha, las instrucciones que se plantean son instrucciones normalmente para el observador, o sea, ustedes. Pero ahí viene otro tema importante. Ustedes saben que hay observación compartida. Una observación compartida es que, por ejemplo, yo hago esta observación en conjunto con dos, tres personas colegas y entonces que tienen un grado de conocimiento similar y entre los cuatro observamos el fenómeno. Entonces, las instrucciones que se escriban es para cada una de las personas que participan dentro de la observación como instrucciones generales. ¿Por qué es importante eso? Porque si yo estoy haciendo un sistema que sea descriptivo, yo ocupo darle ciertos elementos de esa descripción para que yo sepa qué es lo que yo ocupo. Por ejemplo, instrucciones. Uno, eh, la ficha contiene una tabla de cotejo que utiliza escala Likert. La escala para tener criterios semejantes se define de la siguiente manera. Entonces uno pone, por ejemplo, satisfecho y pone una definición de qué es satisfecho. Poco satisfecho y se pone una definición de poco satisfecho. ¿Ven? Eso es lo que se hace. Esa es una instrucción que puede ser para ustedes, a como es una instrucción que a su vez sirve cuando yo hago ese tipo de observación, que es una observación compartida. Eso va. Y luego ya vienen propiamente las secciones. Sección A, por ejemplo, no sé, descripción de método de toma de decisiones. Entonces puede ser que esto sea más descriptivo, entonces descripción, no le puede poner aquí, descripción, y entonces es un tema más descriptivo. Y entonces dejamos un espacio para toma de notas para esa sección, y si quieren le agregan algo más aquí, como sería una explicación, que sería, esta sección es para la toma de notas con carácter descriptivo sobre lo observado en el proceso de toma de decisiones del equipo, decisiones del equipo XXX en las reuniones sobre los proyectos ejecutados, por ejemplo. Entonces, se indica nada más que es lo que hay que completar aquí. Puede ser, no sé, esto acá varias veces y listo. Pasamos después a una sección B.
Entonces, la sección B puede ser la de la valoración. Entonces, la sección B se podría llamar valoración de la utilidad del proceso. Entonces, aquí ya pondría la escala Likert. Esto es una herramienta que es la ficha que nos va o nos permite la captura por parte de nosotros mismos o de terceros de la información que yo quiero. Si fuera, por ejemplo, una observación en conjunto y son 3 o 4 personas, entonces hay que conjuntar las 4 y luego viene un proceso ya de análisis, que es lo que hablamos la otra semana. En este momento nos quedamos únicamente con la parte de recolección. Entonces, ven que la ficha de observación no es una simple ficha de decir, es que es lo que voy a anotar de lo que estoy viendo. No, la ficha como tal es un elemento que también tiene una intencionalidad que por eso tiene sus partes. Entonces, con este ejemplo, ¿a qué llego también? El instrumento de investigación es un instrumento que está estructurado por diferentes secciones y esa estructura responde como tal precisamente a los elementos de estudio. ¿Aquí a qué estoy respondiendo? A una categoría que se puede llamar prácticas de gestión. Profesor, y una pregunta, ¿esta ficha podría abarcar varias? Sí, podría abarcar varias categorías, tal vez se llame así, y dentro de otra categoría, por ejemplo, sería, digamos que le llamamos sección A primeramente, valoración de las características de los proyectos. Entonces, aunque se llame solo observación de prácticas de gestión, yo podría incluir una sección también donde estoy trabajando con otra categoría. Ahora, lo que yo quiero anotar aquí, y es donde vayan haciendo relaciones, lo que yo anote aquí y los resultados que obtienen, ¿cuál sería mi elemento que me está guiando para saber más o menos qué tipo de información debería yo incluir aquí, que está dentro del cuadro de categorías? No solamente el nombre y la definición de categoría. ¿Cuál sería el elemento al cual yo tengo que responder aquí con los resultados que obtenga? Que está en el cuadro de categorías. ¿Qué se les ocurre que sería ese elemento al cual yo le tengo que dar respuesta con lo que yo anote aquí en estas secciones? A ver, ¿cuáles son los elementos de las tablas de categoría? ¿Cuáles eran esas Profe, columnas? Ajá. a las subcategorías o a las preguntas de... El segundo, preguntas. Mm. ¿Cuál era Ay, lo profe, segundo? yo la segunda parte, perdón, pero yo sé que están ahí las preguntas. Eso Preguntas me... generadoras. Eso, A gracias, eso, profe. a eso es a lo que le tengo que dar respuesta precisamente. O sea, lo que yo voy a anotar aquí es porque de reojo estoy entendiendo cuáles son las preguntas generadoras. Si la pregunta generadora amplia, por ejemplo, es ¿cuáles son las características de los proyectos? Entonces yo tengo que anotar todo lo que salga. Y esas características pueden ser, por ejemplo, enfoque, alcance definido, secuencialidad, criticidad, complejidad. O sea, todos estos son características donde la pregunta que yo definí en general es ¿cuáles son las características? A partir de los análisis o de los datos que voy apuntando, es donde yo voy obteniendo con esos elementos, por ejemplo. Entonces, cuando anote aquí valoración de las características de los proyectos es porque tengo una intencionalidad de poder responder esta pregunta generadora. Lo mismo pasa acá. Por ejemplo, valoración de la utilidad del proceso actual de gestión o de las prácticas actuales, por ejemplo. Estaría respondiendo a una pregunta generadora que podría ser, ¿cuál es la utilidad de las prácticas actuales de gestión? Y a partir de esa valoración de utilidad, los datos que yo voy a anotar es con esa intencionalidad. Entonces, vean qué interesante. La observación por sí misma, que nos ha salido como algo muy natural,
Porque yo no sé si ustedes saben que nuestra primera técnica como seres pensantes, una vez que fuimos Homo sapiens sapiens, o Homo sapiens y después Homo sapiens sapiens, según la escala de evolución, es que nosotros aprendimos de la observación. ¿Cómo el hombre aprende a hacer fuego? De, supongo yo que debe ser un rayo que vio caer, vio fuego, vio que se genera calor y comenzamos a probar. No sé, tal vez dos piedras chocando vieron que hacía una de eso y lo acercaron. A punta de observación y deducción, comenzamos a entender fenómenos. ¿Cómo se estableció, por ejemplo, la, la, la rotación gravitacional como ley? Bueno, eso obviamente fue en la Edad Media, más o menos, pero desde los griegos sabíamos que en el espacio los cuerpos giraban. Claro, ellos establecieron que la Tierra era el centro de todo, ¿verdad? Eso es otra historia, pero ya ellos tenían una técnica de observación, ya observaban. ¿Cómo Arquímedes decide, por ejemplo, o establece su ley de, ay, ¿cómo es que se llama esto? La de flotabilidad, que el cuerpo entra en el agua y entonces la masa de agua que sale es directamente proporcional a la cantidad de la masa del cuerpo que va ingresando. Puro principio de observación. Una observación cuidadosa, metódica, que nace de tal vez una experiencia y a partir de ahí establezco. Lo de Newton y la manzana, dejémoslo por aparte porque eso es más un mito que otra cosa, pero digamos, lo de la mallera de Arquímedes sí se sabe que por ahí anda, sí hay como el relato de que eso sí sale de ahí, ¿verdad? De esa observación de ver cómo los cuerpos sólidos desplazan dentro del líquido una cierta cantidad de líquido que es lo mismo que su masa de cuerpo sólido, ¿ven? Entonces, todas las leyes y muchos plantean de esta primera técnica que se llama observación, que por eso es entenderla muy bien, porque la técnica de observación no es simplemente un proceso, llegué y vi. Técnica número uno. Técnica número dos que explico, la encuesta. ¿Se acuerdan todo lo que les expliqué de la parte de probabilidad estadística y todo el asunto? Bueno, en la encuesta se aplica, pero ya sabemos que también podemos aplicar una encuesta desde la definición de un grupo de sujetos que nacen más por una definición de muestra, no estadística, sino más bien por una muestra por conveniencia. Entonces, como tenemos una muestra por conveniencia, tenemos que seguir los mismos pasos. O sea, vean que lo primero que se establece la población en unidad menstrual, ese es el primer paso para terminar una encuesta. Ya ustedes en el paso de definir sujetos de investigación o de información, esos sujetos como tal, esos sujetos como tal, ya es su primer paso, porque ustedes ya definieron grupos poblacionales y definieron también la muestra desde un punto o un criterio que puede decirse que es no probabilístico, pero ya tienen definidos grupos poblacionales y muestras de estos grupos. Ahora bien, teniendo estos grupos poblacionales y las muestras de estos grupos como tal, ahora lo que yo tengo que establecer es la construcción del instrumento, el material de la encuesta, pero ahí nos vamos para atrás, que era lo que yo estaba explicando. Esa encuesta ya tengo que comenzar a considerar todos estos elementos. Entonces, supongamos que, y lo voy a poner tal vez en el Word en una encuesta, supongamos que condición inicial es empresa con una gestión empírica y ninguna práctica. No estoy diciendo ninguna buena práctica, es ninguna práctica, que es diferente a decir ninguna buena práctica. Ninguna práctica. Esa es la condición inicial. Entregable, oportunidad de mejora, que esa oportunidad de mejora se puede desglosar en estudio de los proyectos, análisis de utilidad y valor. Bueno, en realidad si no tiene ninguna práctica sería más estudio de los proyectos y requisito de los proyectos. ¿Por qué? Porque si no tengo ninguna práctica del todo, ninguna, ¿y para qué voy a analizar qué están haciendo si al final no están haciendo nada? Porque yo dije que no tienen nada. Entonces sería nada más enfocarme en los temas de estudio de los proyectos, requisitos de los proyectos, que eso me lleva a las oportunidades de mejora.
Después de eso tenemos temáticas de estudio, que la temática de estudio son los proyectos como tal. Y por último, el perfil de los sujetos. Entonces aquí yo puedo establecer grupo muestral, 5 personas. Posición, directores de proyecto por puesto, no por título, ¿verdad? Directores de proyecto por puesto, no por títulos. Después de eso, posición directores de proyecto, conocimiento en proyectos por experiencia. Disponibilidad, que podría ser otro elemento, máximo 20 minutos por sujeto. O sea, cada sujeto máximo me daría 20 minutos. Ahí está. Ahora sí, pensemos qué cuestionario ocupo. Estos son los elementos iniciales con los que cual yo tengo que trabajar pensando precisamente qué es lo que yo quiero como cuestionario. Entonces, voy a tratar de hacer otra página para ver si se logran ver las dos cosas, aunque yo creo que se ve muy pequeño. Que lo que quiero es darle un enter. Acá está la otra página. Entonces, título, cuestionario para la detección de oportunidades de mejora para la gestión de proyectos de la empresa XXX. Ahí está el título. ¿De dónde sale lo de detección de oportunidades de mejora? Porque está específicamente para un tema de oportunidades de mejora, porque ese es el entregable que evalúo aquí. Si fuera que la empresa ya tuviera práctica, entonces podría ser un cuestionario para el análisis de la gestión actual. Pero como si yo aquí dije que no tiene ninguna práctica, es una condición, yo tengo que irme directo a los proyectos, que es parte de lo que también se tiene que alinear con la parte de objetivos. Ok, tenemos ese ahí. Objetivo, comprender los requisitos de los proyectos de la organización para la definición de oportunidades de mejora. El objetivo o finalidad está asociado precisamente al entregable o lo que yo quiero estudiar, que está asociado también a las temáticas de estudio. Instrucciones, que eso siempre tiene que ir. En este caso, las instrucciones para quién son. Esas instrucciones de ese instrumento, ¿para quién serían? Para el usuario, no. Exacto, para el usuario o el grupo poblacional al que se lo voy a aplicar. Entonces las instrucciones las tengo que construir pensando en eso. Por ejemplo, ¿qué les tengo que poner como instrucciones? No las voy a escribir completas, pero por ejemplo, hay que considerar en tiempo de realización, decirle a la persona más o menos cuánto tiempo. Estructura del cuestionario, para que la persona sepa más o menos cuántas preguntas y cuántas secciones. Tipos de respuestas esperadas. Se le puede decir que hay preguntas de una sola marca con X, o hay preguntas de desarrollo en el sentido de que tengan que explicar, o hay preguntas que, por ejemplo, pueden incluir una escala de valoración. Por ejemplo, si hay una escala, entonces explicar la escala de valoración. Eso también es parte de las instrucciones. Otro elemento, el mecanismo de aplicación. ¿Qué es el mecanismo de aplicación? Por ejemplo, si lo voy a hacer presencial, lo voy a hacer virtual, ¿cómo lo voy a hacer? A través de una plataforma, una herramienta. Todos esos son elementos de las instrucciones que es importante porque en este caso van dirigidos a quién va a completar la herramienta. Y después, entonces comenzamos con las secciones, donde la sección, por ejemplo, sección A, va a responder al primer elemento de estudio o a la primera pregunta generadora asociada a la primera categoría, que por eso es que las categorías también a veces es importante, aunque no tienen que estar en orden, pero en su aplicación del instrumento tienen que tener una lógica. Por ejemplo, yo no puedo preguntar en la sección A de una vez, deme oportunidades de mejora si yo no le he preguntado todavía los elementos como los proyectos y eso. Entonces, por ejemplo, sección A, tipos de proyectos.
Entonces uno aquí indica, en esta sección se le va a solicitar información sobre lo que usted conoce acerca de cómo la empresa clasifica sus proyectos y en función de qué parámetros, algo así. Y entonces comenzamos con la parte de preguntas. Ese es el desarrollo como tal que tiene un instrumento como esto. Ahora, voy al tema de confiabilidad y validez. Empecemos con las preguntas. Voy con preguntas que nunca se deben de hacer. Todavía no les voy a decir por qué, nada más les voy a decir que no se deben de hacer. Por ejemplo, pregunta número uno. ¿Usted ha notado que la clasificación de los proyectos depende únicamente del criterio de la jefatura de XXX y esta se declina casi por proyectos del tipo XXX? ¿Cuál es su parecer sobre esta situación que no permite una valoración integral? Y la voy a hacer tal vez más grande porque obviamente se ve muy pequeña. Pero ya ustedes más o menos notaron lo que es la idea, lo que en las otras partes, cómo voy integrando. Ok, usted ha notado que la clasificación de los proyectos depende únicamente del criterio de la jefatura y esta se declina casi porque, ¿cuál es su parecer sobre esta situación que no permite una valoración integral? Porque esa pregunta nunca se tiene que hacer. ¿Qué elementos están contenidos en esa pregunta por la cual uno dice una pregunta así jamás? ¿Qué pasa en una pregunta así? Porque no está como sesgando la respuesta, como, no, Ese es el punto. Ahí hay un sesgo, se llama carga emocional en la pregunta que va a generar un sesgo. Está establecido una condición prehecha que es, ya usted le dijo que eso no es una valoración integral, o sea, usted ya le dijo, eso no sirve, ya también está estableciendo como un sesgo hacia una culpabilidad, hacia una situación dada, y entonces son tipos de preguntas que no se realizan. ¿Por qué no se realiza? Porque lastimosamente, lo que dijo Jonathan, al final lo está orientando a que yo tengo que tener una respuesta que es lo que yo quiero escuchar. Yo ya les conté a ustedes la anécdota que yo viví o vi estando en Argentina en el proceso de elección que tuvo hace poco Argentina, creo que hace como año, año y medio, que cuando salió Fernández y entró Milei. No, 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 no. profe. Bueno, vamos a ver. Entonces, cuento y no es rajar. Yo a Argentina he estado yendo en los últimos 2 años, creo que ya, y voy ahora en octubre nuevamente, como por 5 o 6 veces. El tema es que mi esposa está llevando una capacitación allá, así que yo vi el proceso antes, cuando Argentina tenía un desplome económico rarísimo y que nosotros como turistas, bueno, salía como ir, no sé, o sea, usted se comió un asado argentino que aquí vale 30.000 colones y allá valía si acaso 5.000 colones. Una cosa exageradamente demasiado barato para el turista. Después vino la etapa intermedia, que era el proceso de elecciones. Después vino las elecciones y yo vi el proceso ya después de elecciones porque todavía este año fui y ya con elecciones y ahora vuelvo a ir. Entonces, ¿qué vi yo, por ejemplo, en las noticias allá en Argentina en el proceso de elecciones de Milei? Ahí hay un área muy fuerte que obviamente tiende hacia lo que era Kirchner y lo que es Cristina Fernández. Y entonces los medios nunca son objetivos por aquello. Aquel que cree que los medios de información son objetivos no saben lo que está parado. Los medios de información en todos los países siempre tienen una derecha e izquierda. Lo que pasa es que Costa Rica siempre ha sido muy solapado y hasta ahora se está viendo la polarización que normalmente en otros países hay.
O sea, eso es normal. Por ejemplo, creo que en Estados Unidos Fox es más republicano y creo que CNN es más demócrata. Eso normalmente pasa. Argentina es igual. Hay cadenas que son meramente Kirchner o lo que se llamaría peronismo y Cristina. Y entonces un periodista, uno de los temas álgidos de la política argentina era el tema de que en Argentina defiende mucho que los clubes deportivos son sociedades deportivas en función de ayudarle a la comunidad. Si alguno ha estado en Argentina y ha estado en Boca y está por el estadio de Boca, sabe que el barrio de Boca se cae a pedazos. Perdón la palabra, ayudan cuernos. O sea, pero digamos que es un medio de escape para controlar masas. Eso es como yo lo veo. No detesto el fútbol porque sí juego fútbol, pero no soy como aficionado tanto. Pero en Argentina es un tema muy álgido. O sea, literalmente en Buenos Aires, en Cava, el tema del fútbol es tema de pelea. O sea, es bastante álgido y ahí las barras bravas es mucho el tema, pero también lo mezclan con política. Entonces el periodista agarró una mujer que pasaba en la calle y le dijo, ¿qué le parece a usted la medida que dice mi ley que va a convertir las de sociedades deportivas o sociedades anónimas y con lo cual entonces toda la comunidad va a perder la ayuda que los equipos generan y ese mecanismo para que los muchachos salgan de la pobreza y puedan dedicarse a jugar fútbol, cuando sabemos que jugar fútbol, si acaso uno de cada 100, ¿verdad? Y entonces que les permitan los mecanismos de estudio y con ello poder ser algo. Sí es cierto, la mayoría de equipos en Argentina tienen academias y demás, pero no significa que todo el mundo ingresa. O sea, le planteó la pregunta casi para que la persona tuviera que responder sí o sí, mira, mi ley no sabe ni lo que está haciendo. La persona le respondió lo contrario completamente. Le dijo, vea, en primer lugar, los equipos deportivos son negocio privado. Y entonces me parece correcto la medida que está tomando mi ley. Ustedes no saben la actitud que tomó el periodista tal que fue, bueno, yo creo que yo terminé viendo, porque en ese momento estaba solo en el apartamento y mi esposa estaba en lo que estaba en el estudio. Yo creo que como unos 20 minutos duraron solo esas dos personas discutiendo ahí en plena o en vivo, por esa lucha de que una pregunta mal planteada y una pregunta que iba completamente dirigida. Eso es lo que uno desde el punto de vista académico y objetivo tiene que evitar. Por eso es que esta pregunta no va, porque eso se llama que tiene una carga emocional que va a generar un sesgo porque anda buscando una orientación. Y eso normalmente pasa con los sondeos en calle. Si ustedes lo ven, cualquier sondeo periodístico y demás, como genera una noticia que también es para obtener likes ahora y antes era rating a nivel de televisión, entonces obviamente son de este tipo. En el caso de ustedes, los planteamientos de pregunta tienen que ser distintos. ¿Cómo es los planteamientos de pregunta? Por ejemplo, si yo lo que quiero es simplemente saber el tema de en un parecer sobre esa forma de clasificar, entonces lo primero que yo debería preguntarlo y es separarlo en varias preguntas es, este, ¿conoce usted la clasificación de proyectos de la organización? Y simplemente pensando que esto queda en una herramienta, sí, no, como una herramienta, si la persona contesta no, pasa a la pregunta tal. Porque si la persona dice que no sabe cuál es la clasificación, entonces ¿para qué le voy a preguntar de un proceso que ni siquiera sabe el resultado final? Ven qué importante es también ir comprendiendo qué es lo que yo quiero como guión. Ahora, si la persona conoce cómo es la clasificación, entonces explique con sus palabras, en términos generales, cuáles son los tipos de proyectos y brinde algunas características. Ahora, puede ser, y aquí es donde comienza uno a jugar con preguntas que plantea primero y quita después. Supongamos que partimos del hecho que nadie puede desconocer esto. ¿Para qué le va a preguntar si sí o no? Simplemente explique con sus palabras en términos generales cuáles son los tipos de proyectos. Porque podría ser que para no limitarlo, me salgan varios tipos y que entonces la gente tenga noción de que unos creen que los clasifican así y otros creen que los clasifican así. Y la segunda pregunta podría ser simplemente brinde su valoración sobre el proceso de clasificación de los proyectos que se realiza en la empresa.
¿Qué es lo más que puede pasar? Que diga que no lo conozca. Otros son los que van a tal vez a decir, mira, es que no me parece, pero entonces esas personas salen de una pregunta que no es una pregunta sesgada, es simplemente brinde su valoración libremente, sin ponerle un elemento, sin darle un sesgo, sin nada de eso. Ese es el tipo de preguntas que tienen que ir en un cuestionario. Ahora, si ustedes lo quieren ver de otra manera, brinde su valoración, se le presenta una escala Likert para que indique si le parece bueno o malo el proceso, no sé, algo así. Entonces ahí podría ser que la valoración sea más con una escala Likert cualitativa que realmente con una explicación como tal. Esas son las diferentes maneras en que uno puede hacer la pregunta, pero la pregunta tiene que ir precisamente completamente objetiva. Por eso les dije que si les ha contado la anécdota y era por el tema de establecer una condición que yo viví, que en este país a veces no se ve o no se nota tanto, pero en esos países se nota un montón. Entonces, eso uno siempre lo relaciona con estos temas, porque cuando ustedes salen a establecer instrumentos, esos son elementos y cuidados y tips que tienen que tener. Entonces, vean que por un lado está la parte de este enlace con los componentes del proyecto, que es esta parte, la relación que tiene que existir de estos elementos con lo que yo voy agregando aquí, pero luego viene la parte de forma como tal y construcción, que cuando hablamos de forma está el tema de que sean preguntas objetivas, que no haya sesgo, que nos permita obtener los datos y, digamos, resultados de una manera más limpia posible. Cuando me refiero a una manera más limpia posible es que no vengan con ninguna contaminación producto de alguna contraposición, contexto o algo. Y entonces, de esa manera podamos tener realmente resultados que sean válidos para ustedes. Esa es la forma de construcción de una herramienta, por ejemplo, como un tipo cuestionario. Y eso también pensando en cómo voy después a codificar los datos para poder hacer un análisis más preciso. ¿Qué es lo que sí pasa? Yo sí les recomiendo que el cuestionario no sea 100% Likert, pueden utilizarlo, pero también que hayan elementos o puntos de preguntas abiertas, que es lo que se llama ya una pregunta de desarrollo o explique, es una pregunta más de, ¿cómo se llama? Abierta, donde puedan tener la libertad las personas también de expresar otros conocimientos un poco más amplios. Ven, esto es, por ejemplo, el cuestionario. Por eso es que habla de 5 etapas. Esta etapa que estábamos viendo aquí es cuando uno comienza a preparar el material y comienza a definir todo eso, mecanismos, métodos y demás. Y ya después viene el método de aplicación propiamente. El cuestionario no solamente se aplican cuestionarios auto, ¿cómo es que se llaman? O sea, los cuestionarios se pueden aplicar de dos maneras. Yo se los envío a la persona y la persona los puede hacer por sí mismo, si lo comprende, o por el otro lado, al cuestionario se lo envío, pero yo le digo, vamos a tener una reunión en la cual, digamos, de manera sincrónica, vamos desarrollando y respondiendo, y si usted tiene una duda, yo le doy soporte. Esa es otra manera de hacer. Pero si vamos a perfil de personal, ¿a quién le pueden aplicar un cuestionario? Aquellas personas que tienen la disponibilidad bajo su propio tiempo de poderlo aplicar. Si ustedes consideran que la persona no les va a responder, mejor hagan una entrevista. Y después vienen las partes que son más de procesamiento y discusión de resultados, que es la parte del tratamiento estadístico. Ok. ¿Dudas, consultas con la parte de cuestionario? Entonces aquí vienen algunos elementos, ya ustedes vieron que ya toda una construcción y demás. O sea, lo que quiero que les quede claro es que precisamente no estamos hablando de instrumentos por hacer, tienen toda una planificación y un pensamiento. Ok, entrevista, esa es otra. La entrevista, desde el punto de vista de metodología, algunos autores dicen que es una encuesta. Desde el otro punto de vista, podemos decir que la entrevista también por sí misma es una técnica y su guía, o sea, la guía de la entrevista, es lo que nosotros vamos a denominar como el instrumento que tiene la entrevista. Entonces, el instrumento de la entrevista sería la guía. La entrevista, sobre todo, la parte, la construcción de la guía es muy semejante al cuestionario. No hay ninguna diferencia en la parte de la construcción. Lo que sí tiene la entrevista es que tiene que haber una interacción
entrevistado-entrevistador, ¿verdad? O sea, tiene que haber una interacción sincrónica, sea virtual, sea presencial, pero tiene que haber una interacción entre estas dos roles dentro del proceso, porque no puede ser entrevista si yo le digo, hágalo por usted mismo y me avisa. No, ahí no hay entrevista. Entonces, la entrevista implica esa interacción. ¿Qué es lo que pasa con la entrevista? No es tanto el instrumento como tal, o sea, no es el instrumento, es la conducta del entrevistador, el perfil del entrevistado y esa relación que se va a construir la que va a permitir obtener sí o no resultados valiosos. Si la conducta del entrevistador es agresiva, el entrevistado va a ponerse en una posición simplemente cerrada. ¿Qué es una posición cerrada? Si yo estoy entrevistando a alguien y ya veo que está haciendo así y ya se le queda viendo a uno, ya es una posición que implica precisamente no te voy a responder, porque no me parece lo que me estás diciendo. Pues son esas situaciones incómodas. Por eso la actitud del entrevistador o la persona que entrevista es una actitud abierta, tiene que ser una actitud empática hacia quien es entrevistado, de tal manera que genere ese ambiente de confianza en donde pueda ese ambiente de confianza donde se puede obtener información. Entonces es importante la cooperación, la reducción, el tema del costo a nivel de tiempo, digamos, de grado de costo de recurso como el tiempo, y también que la entrevista sea muy válida, ¿verdad? Que las preguntas que se planteen cumplan con el tema de validez y confiabilidad. La entrevista puede ser pregunta por pregunta, pero es que como hay esa interacción, hay una flexibilidad que el cuestionario no tiene. El cuestionario se tiene que completar uno por uno. Y por eso cuando se manda a la persona a contestar, se va una por una de las preguntas y no debería haber esos puntos donde yo me salto y después regreso porque si no, no se contesta como tiene que ser el cuestionario. La entrevista sí lleva el tema de que la persona no tiene las preguntas. Uno se las puede mandar antes. O sea, estamos de acuerdo que se puede mandar la entrevista antes y luego de que usted manda las preguntas antes, como tal, digamos, ya uno la realiza la entrevista. Pero el control de la entrevista la tiene quien entrevista. O sea, la persona entrevistadora es la que tiene el control. Y si ve la persona entrevistadora que ciertos temas se pueden saltar o ya se han ido respondiendo, entonces ahí es donde hay una flexibilidad para ir avanzando en otros temas. La entrevista se utiliza sobre todo en perfiles de personas que tienen muy poco tiempo y que tiene que ser únicamente presencial que les pueda dar información. Todo pasa mucho con los directores, gerentes, coordinadores, coordinadoras, o sea, todo puesto que tenga que ver, toma decisiones o demás, que está en un nivel jerárquico alto, son los que más se aplica a entrevista, porque tal vez le dicen a uno, tengo 20, 25 minutos tal día, y entonces uno mejor se sienta y aprovecha y todo lo que puede sacar en esos 20, 25 minutos. Igual, la entrevista, lo parte formal es tratar de explicar primero para qué trata, pero como a veces son ambientes de confianza, yo sé que esa parte se la saltan en una entrevista, si es del caso. Y la técnica de entrevista puedo ir pregunta por pregunta, me puedo saltar parte, a como puedo hacer más bien y decir, bueno, voy a juntar dos preguntas así para taca, 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 taca. ¿Por qué? Porque entonces vamos ahorrando el tiempo y optimizando para obtener mayor cantidad de información. ¿Ven? Eso es lo que pasa con la entrevista, que hay una flexibilidad de esa manera. Y la guía de entrevista es la herramienta que se va a usar. ¿Dudas, consultas al momento con esas herramientas? ¿Dudas, consultas? Y ahí las tendremos cuando estamos ya en la práctica, profe. Construyendo. Ok, Exacto. el otro punto es el punto de la revisión bibliográfica, pero eso ya la hemos hablado. La revisión bibliográfica es toda la técnica que también les hablé en la parte del marco teórico, porque viene con el tema Prisma y todo ese tema es de repaso. Por eso es que tal vez no voy a hacer énfasis tanto en esta, porque ya les expliqué los pasos, lo de la búsqueda de información, la de los gestores bibliográficos, el tema de repositorios, el tema de uso de palabras claves, el tema de la combinación de palabras claves y operadores por cada buscador, de tal manera que cada operador clave o buscador tiene sus propios métodos, el de LAN, las comillas, los operadores. Eso es la referencia bibliográfica y la herramienta que normalmente se usa se llama ficha bibliográfica. Esa es la que se utiliza normalmente.
Esto ya lo vimos, era parte de lo que estaba en el anterior, y algunas otras cosas que uno puede utilizar son cuadros sinópticos, el análisis de contenido, pero lo vemos en procesamiento, y luego aquí hay otros elementos que se pueden incluir, como la escala Likert, un diferencial semántico, una escalagrama de Goodman, que son diferentes maneras de hacer o incluir para capturar información. También están las técnicas grupales, que por eso les decía lo del tema de focus group, por ejemplo, que a veces en vez de este, ir entrevista por entrevista, podría ser hacer un focus group, que eso también me optimiza el tiempo, que eso incluye otro tipo de técnicas como árbol de problemas, lluvia de ideas, todas son técnicas de recolección que son válidas porque estamos en un tipo de investigación que es cualitativa. Si se acuerdan que se los he repetido varias veces, estamos bajo una investigación con un modo cualitativo. Y como es un modo cualitativo, entonces como es más de interpretación, tenemos esas técnicas libres que nos permiten más y no están estructurados como un experimento, como una prueba de ensayo que tiene que cumplir sí en sí ciertas condiciones. Obviamente, tenemos que tener condiciones bien establecidas para poder su aplicación, para poder mantener los rangos de confiabilidad y validez de cada instrumento. ¿Dudas, consultas, comentarios? ¿Dudas, comentarios? Profe, yo opino igual que Miguel. Tendré que estar ya aplicándolo y ahí surgirán las preguntas. Ok, de acuerdo. Bueno, entonces voy Muchas a parar, gracias. con gusto. Voy a parar aquí.